La siguiente historia ocurre en Bogotá. Me cuenta Fabián que esa tarde llegaba de estudiar. Al llegar a su casa, decidió descansar un rato en su habitación. Durmió un poco después de haber comido y se puso a leer algo. Pasado un rato, me cuenta que decidió bajar a la sala. Se disponía a hacer uno de los trabajos que tenía pendiente. Empezó a revisar entre los cajones de un viejo mueble que tenían en la casa. Fue allí, entre varios papeles, donde encontró un libro, un pequeño libro. Este libro tenía un contenido muy extraño. Al parecer, escritos ocultistas. En lo poco que alcanzó a observar, era una extraña carátula con muchas simbologías. Y lo poco que leyó, no lo entendió. Pero le causó mucha curiosidad, así que decidió guardarlo. Y al día siguiente, pegarle una ojeada. Efectivamente, al leerlo se dio cuenta que lo que allí había escrito eran un sinnúmero de hechizos y rituales en los que se titulaban como magia blanca. Le causó curiosidad y empezó a indagar al respecto. Entre todo lo que leyó, hubo algo que le llamó mucho la atención. Era una práctica donde se suponía él podría entrar en un estado de concentración en el que podría desdoblar su cuerpo. Así que quiso intentarlo, practicar. Tal vez fue un sueño, tal vez fue su imaginación, pero me cuenta que pudo lograr en un momento verse a sí mismo como si hubiese salido de su propio cuerpo. Hasta allí llegó esa experiencia extraña. De alguna forma, esto generó un impacto en él, así que decidió deshacerse de ese libro. Ese día, el miedo lo invadió. Y para evitarlo, decidió pensar en otras cosas. Decidió enfocarse en sus rutinas diarias, en el estudio, en sus trabajos. Me cuenta que pasado un tiempo, nuevamente de regreso a su casa de un día de estudio largo, caminando ya muy tarde por el barrio, siendo eso de las 6 de la tarde, empezó a sentir una extraña pesadez. Como miradas que le seguían, como una presencia alrededor suyo, pero él no sabe cómo explicármelo. Solo me contaba que decidió caminar más rápido, como sintiendo alguna presión. Me dice que en un momento de reojo alcanzó a ver una sombra
sobre su cabeza. Y al voltear a mirar, solo vio las casas alrededor de la cuadra por la que iba caminando. Y al alzar aún más su vista, dice que en los techos de las casas de aquella cuadra vio levitar una enorme sombra negra, como un tipo de nube que saltaba de techo en techo, de terraza en terraza. Al ver esto quedó en shock. El pánico invadió su cuerpo. Cerró sus ojos por un momento, los abrió y siguió caminando. Me dice que pensaba que su imaginación le estaba jugando una mala pasada. Pero la presión seguía persiguiéndolo. Y al voltear nuevamente a ver hacia el tejado, volvió a encontrarse con la misma sombra que recorría los techos de ese lugar, como siguiéndolo, como acechándolo. No lo podía creer y aceleró su paso para llegar pronto a su casa. Al llegar a su casa, cerró la puerta, se encerró en su habitación. Luego se recostó en su cama boca arriba, pensando en lo que había visto. Y fue allí donde sintió que una sombra cayó sobre su cuerpo y lo paralizó por completo. Dice él que no podía mover ninguna extremidad, ninguna parte de su cuerpo. Y la sombra la podía ver enfrente suyo, haciendo presión sobre su cuerpo, sobre su pecho. Tal vez fueron unos segundos, pero él dice que sintió que fue una eternidad. Sentía que la respiración se le iba y que se alejaba lentamente en algún tipo de profundidad dentro de sí mismo, como si esa sombra lo despojara de su cuerpo y quisiera hacerse dueña de él y habitarlo. Ese momento de angustia y terror, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, pasó. Volvió a recuperar su conciencia, volvió a reincorporarse. Y lo primero que hizo fue saltar de su cama, tomar aquel libro, dirigirse hacia la cocina y sin pensarlo le prendió fuego. Desde aquel día me dice que en ocasiones siente esa presencia que lo sigue a todas partes.